Dios les bendiga, buenas noches. Buenas noches. Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, mi hermano. ¿Qué ondita? Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Oh, sí. Sí. Muy bien, Buenas buenas noches, noches. hermanos. Dios les bendiga. Ay, buenas noches. Dios Buenas les noches. bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a empezar. Le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, si nos dirige en oración. Sí, con gusto. Gracias, hermano. Bendito Padre eterno, Señor Dios, gracias te damos hoy por esta oportunidad que nos das de reunirnos como hermanos espirituales, con el único propósito, Señor Dios, de ser guiados a través de la lectura, estudio y escudriñamiento de tu palabra que nos permites en este momento. Así también, Padre Santo, te doy gracias por la vida de mis hermanos que ya están presentes y por los que se han de añadir en el transcurso del estudio, Señor Dios, para glorificarte, Padre Santo, porque ese es el deseo de nuestro corazón, glorificarte y por ende tener de esa bendición que se haga extensiva a nuestra vida y a los que nos rodean. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos permites. Te damos en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias. Amén. Muy bien. ¿Sí leyeron? Sí, 9, Sí, 10. Ok, ¿alguno de ustedes pudiera recordarnos qué vimos el estudio pasado? Vimos un personaje. ¿Quién sí. era? Gedeón. ¿Quién? Gedeón. 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 Ok, ¿qué podemos decir de Gedeón? Que estaba apartado, vivía apartado de la idolatría de su familia. Ujú. Yo pienso que Dios ya lo tenía apartado para la tarea que le iba a encomendar, Ujú. aunque bueno, al final él puso sus ojos en el dinero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Se corrompió un poco. Pero durante todo su reinado, ¿qué sucedió? Hubo paz. Hubo paz, hubo tranquilidad, buscaron a Dios, un poquito Ujú. de fuerza, pero lo hicieron porque se habían arrepentido, ¿no? Pero Sí. ¿qué Sí. pasa cuando ya no está Gedeón? Ok, por favor, hermana Fabi, ¿nos ayudas a leer? Sí. Gracias. Dice, Abimelech se convierte en rey. Abimelech, hijo de Jerubal, fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les habló, y ellos dieron su apoyo. Abimelech, hijo de Gedeón, busca el poder y se convierte en rey de Siquem. ¿Todo? Sí, todo, por favor. Ok. Jotam denuncia a Abimelech. Jotam se puso en la cumbre del monte Gerizim y gritó, escuchadme, habitantes de Siquem. Jotam, hijo de Gedeón, denuncia a Abimelech y advierte a los siquemitas sobre su mala elección. 3. Abimelech gobierna con violencia.
Abimelec gobernó sobre Israel 3 años, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los siquemitas. Abimelec gobierna con violencia y Dios envía juicio sobre él y los siquemitas. 4. Los siquemitas se rebelan contra Abimelec. Los siquemitas pusieron emboscadas en las cumbres de los montes para atacar a Abimelec. Los siquemitas se rebelan contra Abimelec, pero él los derrota. 5. Abimelec muere en batalla. Abimelec se acercó a la torre de Tebes y la atacó y la conquistó. Una mujer le arrojó una piedra de molino en la cabeza. Abimelec muere en batalla contra los tebanos. Este capítulo destaca la lucha por el poder y la consecuente violencia y destrucción que sigue. Ok, gracias. Interesante este pasaje, ¿verdad? Este capítulo, perdón. Y es interesante, y antes de que veamos cada uno de estos, ¿qué piensan de que apenas muere Gedeón y uno de sus propios hijos toma el poder y nuevamente hace lo malo ante los ojos de Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué podemos hablar de esto? Bueno, Adelante, vemos cómo se vuelve a replicar de nueva cuenta lo que con antelación hemos observado respecto al el tiempo de los jueces, esos 350 años en los que el pueblo vivía por el líder levantado por el Señor, el juez o el que gobernase en ese momento, en un periodo de paz, como fue en el caso de Gedeón, por 40 años, si no me recuerdo, y evidentemente derivado, vamos, de esa conducta de Gedeón, que estuvo en reposo el pueblo, vino precisamente la rebeldía del pueblo y tuvo que evidentemente sufrir una retribución a su rebeldía, que después el Señor rescata. Pero vemos como en el caso de Abimelec, que por cierto, Abimelec como tal quiere decir mi padre es rey, qué contrastante, ¿no? Mi padre es rey, pero evidentemente que tal como está y acertadamente escrito en la sinopsis que nos presenta, pues lo vemos con minúscula, como tal, salvo por efectivamente el nombre propio que se inicia con mayúscula, con la mayúscula. Habría que entender la conducta de Abimelec porque mi Dios es rey, pues habría que ver cuál fue el rey de Abimelec. No era el Dios Altísimo. Como tal, tuvo una conducta deplorable en la cual pues, se narra, ¿verdad? En este capítulo que veremos más adelante, pues la masacre que hace con sus propios hermanos para quedarse en el poder. Pero vemos que más que un periodo de paz, es un periodo de opresión tremendo respecto al mismo conducir de Abimelech. De inicio podría compartir eso, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, los jueces los ponía Dios, o sea, eran jueces o libertadores. En este caso, a él no lo puso Dios, él se autonombró o él se autopuso como rey o se quería proclamar o se quiso o se proclamó rey. Él no es porque Dios lo haya puesto. Ahí con sus parientes, ¿no? Los parientes, dice, de su madre, y les habló y le dieron su apoyo. Dijeron, pues tú eres hijo de Gedeón, y pensaron que iba a gobernar igual que Gedeón, pero oh, sorpresa, ¿qué sucedió? Ok, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de esto? Yo lo que quiero llegar es padre o padres e hijos. Muchas veces pensamos que porque el padre es o tuvo estas cualidades, el hijo también puede tenerlas. Y vemos en este caso que es completamente diferente. Como si hubiera estado esperando el tiempo en que Gedeón ya no estuviera para que él tomara su lugar y pudiera pues hacer o imponer su poder. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de padres e hijos? Pues a Pastor, veces yo se puedo piensa que aportar
también lo que vi o leí, Ajá. que Gedeón tuvo un hijo con una cananea, bueno, con un habitante de Siquem. Ujú. Y bueno, era cananea, ¿verdad? En sí. Y bueno, pues estaba prohibido precisamente que se casaran con mujeres cananeas, porque pues estas no eran adoradoras de, de Jehová. Ajá. Entonces pudiera ser también pues que cae sobre, pues en este caso, Abimelech, eh, pues la maldición que precisamente hay sobre los que desobedecían esta ley. Ujú. Buena observación. Gracias. Ok, ¿alguien más? Bueno, aquí vemos cómo hay una relación básica y elemental entre padres e hijos y de hijos a padres en el orden filial. Filial en el sentido de que desde que Gedeón tiene con la concubina en una relación ilícita, porque los hijos que le antecedieron eran precisamente de sus mujeres en casamiento, por lo que se narra, resulta ser que ella era una concubina que al parecer era eh, empleada doméstica de una de las esposas, con Ujú. la cual tiene a Abimelech, que es originario de Siquem, justamente, y que es de uno de los elementos que Siquem usa con los siquemitas para entronizarse en el orden de que al final somos familia, al final soy hueso de ustedes o carne de ustedes, y busco su apoyo. Que es más ponderable el que ser gobernado por 70, que eran los hijos de Gedeón, Ujú. vamos, legales, a gobernarlos por uno, ¿no? Les plantea eso. Y evidentemente que hay una, hay una distancia enorme en cuanto al mover de Gedeón, que era temeroso de Jehová, a Abimelech. Y vamos, cuando temeroso al final cae en una idolatría con el efod de oro, ¿verdad? Por lo cual viene de alguna manera un declive por parte de Geón, pero al final termina el capítulo precisamente octavo diciendo que se vivió en paz en el periodo de que él gobernó. Ujú. Más al contrario de Abimelech, efectivamente él fue autoentronizado o buscó los apoyos como de veras que se ve como un panorama de la política actual tan notable, tan marcado, que es increíble los parámetros de conducta que implementó Abimelech para entronizarse, ¿verdad? Hizo sus consultas populares prácticamente entre los siquemitas y él los orientaba a que votasen por él y bueno, está interesantísimo el capítulo, pero ya lo Está muy vamos bien. platicando, Ah, y sí. es interesante. Ahí en sus Sí, Biblias vamos al versículo 4. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno, desde el 3 vamos a leer. Dice, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Versículo 4, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Balberit, con los cuales Abimelech, ¿qué hizo? Alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo de Jerobaal, que se escondió. ¿Cómo ven esto que sucedió aquí? ¿Cómo ven ese hecho? pues tal cual hizo su promoción en medio de los parientes de su mamá, de la siquemita, y ellos lo promovieron, Ujú. es decir, pasaron la charola para el financiamiento de su entronización y se proveyó de lo que también en la actualidad se proveen, ¿verdad? Del acarreo, pero en Ujú. este caso de vagos, de codiciosos, de ociosos, Ujú. que contra una paga barata, pues iban a hacer lo que tenían que hacer en lo malo,
encabezados por el más malo, que era él. Ujú. En este caso, limpiar el camino, ¿verdad? Sí, Quitar cualquier estorbo, ¿no? O sea, Ajá. cualquier familiar que pudiera también desear el trono. Exacto, pudiera levantarse de entre ellos alguien, ¿verdad? Ujú. Y él buscaba el poder a cualquier precio, no le importó si contrataba ociosos, vagabundos, y él concluye lo que él estaba pensando, ¿verdad? Pero no contaban, ¿cómo dice el Chapulín Colorado? No contaban Astucia. con su astucia, con la astucia. Y queda uno vivo. ¿Quién es? Jotam. Jotam, Jotam. Dice ahí el punto número 2. Jotam denuncia a Abimelech. Jotam se puso de pie en la cumbre del monte Gerizim y gritó. ¿Qué gritó? Escuchadme, habitantes de Siquem. Jotam, hijo de Gedeón, denuncia a Abimelech y advierte a los siquemitas sobre su mala elección. ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo ven a Jotam? bueno, que él efectivamente a la hora de huir por el temor a Abimelech, Ujú, también les da un mensaje a los siquemitas, y que es sumamente interesante porque les da el mensaje en la cumbre del monte Gerizim, ujú, donde en su momento Josué al pueblo le daba las bendiciones para la entrada propiamente al pueblo, a la tierra prometida, y no por nada nuestro Dios, que es perfecto en todos sus tiempos, en todas las maneras de obrar, le lleva a que alce la voz y se habla de que es la primera parábola que se implementa a nivel de la palabra de Dios, de la Biblia, así una es. parábola de los árboles, ¿verdad? Ujú, Que viene precisamente más adelante. ujú, eh, y es realmente interesante ver, por ejemplo, que es una reunión de árboles en la cual se le pregunta al olivo, ¿verdad? Si él quisiera gobernar sobre ellos, sobre los árboles, vaya, es una parábola. ujú, Y dice el olivo: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina, sobre nosotros. Y respondió la higuera: ha de dejar mi dulzura, mi buen fruto, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid. Vemos que se habla de tres árboles muy importantes. Esto lo ujú, comentábamos con la hermanita Luz, sí, precisamente el olivo, la higuera y la vid, que eran los más notorios en Israel, en la tierra prometida, vaya, ¿no? Y la vid al final dice: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Es lo interesante, ¿no? La zarza de entrada no es árbol, es un arbusto así es. seco y espinoso, ¿no? Anda, tú reina sobre nosotros, le decía a los árboles. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Pero ¿cuál sombra? Si estaba austera de hoja, de follaje, como tal, ¿no? Sí. Y devore a los cedros del Líbano. Esto, además de que es una advertencia de Jotam, es algo profético que acontece de manera real Ujú, después del declive de Abimelech, y lo veremos más adelantito, ¿no? así es. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, ese ya es el verso 16, ¿verdad? Ujú, Y si habéis 16. actuado bien con Jeroboal y con su casa, es decir, los estaba confrontando. Si ellos como siquemitas consideraban que era un rey íntegro, honesto, digo, estoy parafraseando, Ujú, delante del conducirse respecto a Dios después de esa matanza tan terrible, si estaban de acuerdo en ese elegirlo, ¿verdad? Es sumamente interesante toda esta advertencia de Jotam como el hijo menor de Gedeón. Pero lo más interesante es que Jotam, ya de este pasaje, salvo otros homónimos, es decir, otros Jotams en la ujú. palabra de Dios, aparecen, pero él ya como tal, como hijo de Gedeón, dejó de aparecer. Es algo muy interesante, ¿no?
Sí, muy interesante, hermano, lo que está diciendo, ¿eh? Ok, y se maneja esa parábola, ¿verdad? Es una parábola irreal o Sí, pudiéramos decir, ay, ¿cómo lo puedo decir? Ilusorio, sí, de algo que querían hacer, pero que no, pero por más que le buscaban, no. Pero es tanto muchas veces que la gente está cegada que realmente se van por algún personaje sí, y se dejaron llevar, ¿verdad? Completamente. Dijeron, este sí va a hacer algo, ¿verdad? Este sí tiene el carácter para hacer y cambiar las cosas. Este sí nos va a dejar cometer todo tipo de cosas. sí, Gracias, hermano. Versículo 21 dice, y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer y allí estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Interesante lo que está sucediendo ahí, pero dice ahí el punto 3. Abimelech gobierna con violencia. Abimelech gobernó sobre Israel 3 años, pero Dios, ¿qué hizo? Envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los siquemitas. Abimelech gobierna con violencia y Dios envía juicio sobre él y los sequimitas. Ok, cuando dice ahí, después el versículo 22 en sus Biblias, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu. ¿Qué significa ese mal espíritu? ¿Qué es? ¿Qué piensan que puede hacer? Yo creo que la consecuencia de lo que hizo o de la forma en lo que lo hizo, pues llegó, ¿no? Por el pecado que cometió de matar a sus hermanos. De repente así pasa de que tú haces o cometes un pecado y en cierta forma Dios no te contesta o no tienes la consecuencia o el castigo inmediato, ¿no? En este momento dice aquí que pasaron 3 años. Entonces, Dios permitió que pasaran esos 3 años, que él reinara esos 3 años, pero ahora sí que la justicia de Dios llegó. Ujú, Dice, y por eso dice que envió un espíritu de discordia, o sea, de que no estuvieran de acuerdo, ¿no? Que lo que él hacía, como que yo creo que ya les parecía mal lo que él estaba haciendo, o la forma en lo que lo estaba haciendo, cómo lo hacía, ujú, para que se cumpliera, ¿no? Bueno, sí, para que ellos fueran como un, ¿cómo dice? Que un instrumento de justicia para Abimelech. ujú, de parte de Dios, ¿verdad? Y es interesante, gracias, hermana, y es interesante que ¿cuánto tiempo pasó? 3 años. 3 años, 3 largos años. ¿Y qué pudieran pensar de cómo fue ese reinado? Autoritario, ¿no? Yo creo A ver, autoritario. a ver, lluvia de ideas. Pues también yo creo que los de Siquem también, eh, yo creo tenían hasta cierto punto todo ese tiempo miedo porque Pero, vieron la magnitud de lo que era capaz de hacer, fue capaz de matar a tantas personas, sus parientes, por avaricia, por poder, ¿no? Entonces yo creo que tenían miedo de que no les fuera a pasar lo mismo hasta que se cansaron. así es. Gracias. ¿Qué más? A lo mejor con mucha violencia, ¿no? Que si Violencia. no, sí, no le importó desde matar a su propia sangre, ¿no? Porque quería el poder, pues ya me imagino cómo reinó. Entonces, sin, sin Dios, quería todo para él. Bueno, por lo que puedo entender, quería todo el poder. Entonces, yo siento que fue un reinado con mucha violencia. A lo mejor sí, sí, hasta le tenían miedo y por eso no se rebelaban. No, no le tenían miedo. Tenían pavor, le tenían terror. Era como una dictadura, ¿no? Un tipo dictador a la 10ª potencia. Ujú. Qué tremenda situación, ¿verdad? Y muchos de los que habían votado por él ahora se estaban arrepintiendo. Arrepintiendo. ¿Por qué? Porque salió peor de lo que pensaban. Ujú.
Ajá. ¿Y quién es el que va a intervenir? Notemos esto. Dice entonces, pero Dios envió Dios. un Un espíritu de espíritu de discordia. Vuelvo a discordia. preguntar, ¿qué es un espíritu de discordia? Se me, me hace recordar como cuando Nimrod, que estaba edificando la torre de Babel, y el Ujú, Señor envía un espíritu de confusión, de ahí que Babilonia sea confusión de las lenguas para no llegar a un propósito malsano. Tal era la necesidad de intervenir de nuestro Dios respecto a ese espíritu de la no concordia, el de ya no estar de acuerdo, para que precisamente se frustraran ya los planes de tal maldad, porque quien estaba entronizando en el corazón de Abimelech era el pecado mismo, traducido en lo que mis hermanas comparten, en violencia, en opresión, en una conducta dictatorial que, que propiciaba que los siquemitas, que en su momento le habían apoyado por conveniencia, habían visto que ya era muy caro la retribución en todos los órdenes, no lo dudo, tanto de derechos civiles como económicos, como de todo tipo. Y ujú, evidentemente el Dios en su soberanía y potestad dice, hasta aquí te dio oportunidad 3 años a Abimelech de arrepentirte, de que te volvieras de tus malas obras, de que te volvieras de que te arrepintieras de esa matanza que hiciste de tus hermanos, de haberte querido autoproclamar rey cuando yo soy el que pongo y dispongo de las autoridades que deben de imperar, sobre todo en mi pueblo, y entonces tenía que obrar el Señor, ya en su soberanía y en su autoridad. ujú, correcto. Ok, dicen nuevamente, pero Dios envió un espíritu de discordia. ¿Sí? Se cree que este era un demonio. ¿Sí? Hay algunas citas paralelas, incluyendo la que mi hermano citaba ahorita. Abran sus Biblias, por favor, en primer libro de Samuel, De 16, Saúl. 14. ¿Ya lo tienen? Sí, sí. ¿Qué dice, hermana Luz? Dice, el espíritu de Espíritu de Jehová Saúl se se apartó de apartó de Saúl. Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ujú. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí, Sí, Ajá, cuando Saúl desobedece a Dios, dice que venía, y más bien pedía que mandaran traer a David para que tocara, sí, delante de él el arpa, sí, y eso en cierta forma lo tranquilizaba, porque uno de los problemas fuertes que Saúl tenía era precisamente este, que era atormentado por un espíritu malo, dice. Ajá. Y en cierta forma, cuando David empezaba a poner alabanzas o tocar alabanzas, ¿sí? Se tranquilizaba un poco, pero después, otra ¿qué vez sucedía? volví. Lo quería traspasar con una lanza, ¿verdad? Ujú. Tremenda situación. Bueno, otra cita, segunda de Corintios 12:7. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene ya? y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Wow. ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos ligar estos pasajes? Sí, que Dios permite que, en el caso, por ejemplo, de Saúl, pues ese espíritu malo, y en el caso de Pablo, ese aguijón en su carne, ¿verdad? Mensajero de Satanás, dice. Mensajero de Satanás, sí. Ujú. Y en esto que estamos leyendo, Pues de, para El pues, espíritu de la discordia. discordia, para alterar al pueblo, ¿no? En espíritu de contra, discordia. poner al pueblo en contra de Abimelech, Ajá. Pero notemos que solamente es permitido por quién, por Dios. Por Dios. por Dios. ¿Sale? Esto hay que entenderlo.
Puede haber demonios, puede haber malos espíritus, puede haber enviados de Satanás, sembrando división, discordia, chisme, murmuraciones, y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero dice la palabra que Dios no tienta a nadie. ¿Cómo dice el pasaje? No, no puede ser tentado Ni él tienta a nadie. ni él tienta a nadie. Ajá. Sería incorrecto decir que Dios es el que envía, ¿verdad? Como si se fuera a vengar. No. La misma maldad, ¿sí? Hace que Dios permita. ¿Qué piensan de lo que estoy diciendo? Porque era parte de la consecuencia de la forma en la que él había actuado, ¿no? Correcto. Eso fue lo que él sembró. Ajá. ¿Recuerdan Deuteronomio 28? Sí, Hablando la de las obediencia. maldiciones. ¿Por qué habrían de Sí. venir todas esas maldiciones? Por la desobediencia. Por apartarse de Dios, por la desobediencia. Entonces aquí literalmente Abimelech estuvo en contra, ¿verdad? No le importó Sí. lo que su padre hizo, no le importó ese tiempo de paz, ¿sí? Sino al contrario, creó un caos. Y aún, y como dice nuestra hermana Fabi, ahí en medio del caos es lo que él mismo propició. El mal vino sobre Abimelech, ¿verdad? Un espíritu de discordia, ¿sí? Entre Abimelech y los siquemitas. Abimelech gobierna con violencia y Dios envía juicio sobre él, primeramente, y los siquemitas. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, es interesante este pasaje, ¿eh? Ok, 4. Los siquemitas se rebelan contra Abimelech. Dicen, ya estamos hartos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Los siquemitas pusieron emboscadas en las cumbres de los montes para atacar a Abimelech. Entonces los siquemitas se rebelan contra Abimelech, pero él los derrota. ¿Cómo ven esto? ¿Qué pueden decir de eso? ¿Cuál es el ciclo vicioso de los jueces? Que todos hacían lo que a cada quien le parecía. Ok, se olvidaban de Dios, hacían lo que Sí, querían, venía ese lapso de tiempo y ahora ¿qué van a se hacer? arrepentían y Se otra vez. arrepentían y buscaban a Dios. Ujú. Ajá, y es lo que vamos a ver más adelante. Pero aquí, fíjense que viene el problema, pero todavía el problema se hace más fuerte, porque Abimelech los derrota. ¿Cómo ven? ¿Te ha llovido sobre mojado alguno de ustedes? Claro, Voy. sales, estás en otra. Todavía no sales de una y ya Voy. estás en otra. Bueno, pues así estaban justamente. Luego el 5 O dice, ajá, la frase que dice, ya no siento lo duro, sino lo tupido, ¿no? Bien. o me llueve sobre mojado. Ujú, Sí, ujú. sí, sí. Ok, 5. Abimelech muere en la batalla. Fíjense de qué manera muere. A ver, alguien que lea versículos 50 al 57, por favor. ¿Quién dice yo? Yo. Adelante. Dice, después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa.
Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Ok, gracias, hermana. ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué les llamó la atención? Ay, todo, está muy fuerte. En el último momento todavía Abimelech pues no quiso ser derrotado por una mujer, y por eso mismo pidió que lo mataran, Ujú. para que no se diera la victoria, pues, o la honra a la mujer, ¿no? O sea, a alguien que no fuera él. Así es. Su Ok, soberbia. Exacto. soberbia, arrogancia, Ujú. Y que todavía se le dio machista. ajá, se le dio oportunidad de arrepentirse, y en vez de arrepentirse, le dice, mátame para que no se Exacto. diga que, o sea, todavía hasta el final, el orgullo del hombre en general, antes de pedir perdón a Dios, ¿no? Ajá. Ok, dice entonces que subieron a una torre, ¿no? Se refugiaron en la torre. Ajá. Y dice que luego una mujer desde arriba, cuando estaba a punto de incendiar la puerta, dice que le lanza desde arriba una rueda de molino. ¿Han visto las ruedas de molino? No, ¿No? no. Pues véanla. Ah, no es cierto. Ok, una rueda de Googleala. molino es algo pesado. Ujú. Está hecha muchas veces de piedra. Ajá. Es como un círculo de piedra en el cual hace esto, ¿sí? Y lo prensan piedra con piedra. Ponen el grano, ¿sí? Y al momento de estar girando, está triturando, está aplastando. Ajá. Entonces estamos hablando, aquí tengo la anotación, de una rueda de molino, que una rueda de molino medía entre 30 a 46 centímetros, algo así. Ajá. Pero tenía 10 centímetros de grosor. Ujú. ¿Cómo cuánto pesará más o menos? Uy, Calcúlenle. pero pues se te anda matando. Ya sé que sí te anda matando. De hecho, lo dejó medio muerto. Pero ¿como cuánto pesará? 50 kilos. No más, más. ¿Unos 50, 70 kilos aprox? Sí, yo creo que Sí. sí. Sí, era algo pesado. Entonces, desde arriba que te caiga algo así, No, pues sí, también. ¿y le dio en dónde? La cabeza. En la La cabeza. cabeza. Y todavía medio muerto, Ujú. todavía dice eso, ¿verdad? Le dice a su escudero, mejor mátame para que no se diga que una mujer me Me mató. mató. ¿Hasta dónde puede llegar la soberbia? ¿Hasta dónde puede llegar la actitud de una mala persona? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de todo esto que estamos hablando? Yo quisiera nada más compartir un poquito Sí, respecto a hermano. lo que es la parte de la rebelión de los siquemitas contra Abimelech, que dio paso precisamente a esta forma de actuar de Abimelech. Adelante. Ocurre que quien encabeza ese espíritu de discordia es Gaal. Gaal era uno que llega a Siquem, se ponen borrachitos en un área de las fortalezas del mismo Siquem y empieza a hablar. Y precisamente el que gobernaba Siquem, que era Subal, creo que se llama, Ujú. le avisa a Abimelech de tal situación para que embosquen a Gal y a todos aquellos que pretenden rebelarse. Era como un golpe de Estado. Les compartía que es como algo muy político esto, ¿no? Hay un gobierno dictatorial y quiere haber un golpe de Estado Ujú. para el efecto de derrocar. Y Gal precisamente encabezaba, por lo menos de labios, encabezaba esta rebelión y preguntaba en medio de esa fiesta en la que se encontraban
¿quién es Abimelech que nos está oprimiendo? Estoy parafraseando, ¿verdad? Y que pretende seguir gobernándonos y todo eso. Entonces él pretende organizar una rebelión de manera muy particular, pero llega a oídos de Abimelech. Abimelech en 3 compañías embosca la ciudad, embosca a las personas del campo, y entonces ellos huyen, y huyen precisamente a un templo llamado Dios Berit, el, el pacto de Dios, pero era con los Baales, ¿verdad? Y todos estos siquemitas, 1000, se habla de que se acumularon ahí hombres, mujeres, y en un acto de conducta propia, Abimelech va a cortar de un árbol ramas y les indica a los seguidores, lo que yo haga, hagan ustedes. Y se habla mucho de que es lo que debe hacer un líder, pero de manera sana. En este caso fue de manera negativa, encabezando el cortar esas ramas y rodear ese templo donde había esas 1000 personas para quemarlos, ¿verdad? De ahí el que parte ya con esa experiencia de haber quemado a 1000 gentes con esa maldad, ¿verdad? Justamente al punto en el que estamos de Abimelech muere en la batalla y llega Abimelech, se acercó a la torre de Tebes con la misma intención de quemar a los que se habían acumulado. Pero lo que es de resaltarse aquí del anterior punto es como todos estos siquemitas, dentro de los cuales evidentemente había predominantemente israelitas, iban a un dios Berit, a un pacto de dioses que no era el dios Jehová de los ejércitos, y pagaban la consecuencia como juicio. De ahí que en uno de los anteriores puntos se establece que iba a haber juicio contra Abimelech, era el punto 3, ¿verdad? En el punto de Abimelech gobierna con violencia, y en la última parte dice para hacer juicio sobre él y los siquemitas. Y efectivamente, o sea, se estaba haciendo juicios sobre los de Siquem, y ya se aproximaba el juicio directo sobre Abimelech a la hora de que esta mujer, que bien Dios en su soberanía implementa los recursos materiales, humanos, naturales, para ejercitar juicio, ejecutar juicio. En este caso, fue una mujer que, si observamos, es de carácter anónimo. ¿Con qué intención? De que al paso del tiempo no se pondere el nombre de qué mujer es, porque a mí en lo particular, y les comparto, mis hermanos, que me llamó la atención el no saber el nombre de la mujer, ¿no? Cuanto más alguna mujer, ay, pues qué mujer valiente fue la que lo aventó, pero yo considero que una mujer en esa condición estaba aventaba todo lo que podía para salvarse, y pues le cayó a Abimelech, pero porque Dios así lo permitió y porque Dios ya así lo había establecido. De tal manera que efectivamente ya la última parte de Abimelech, que refrenda su propio nombre, pero en el sentido del pecado, y que quiere decir, mi Dios es rey, el Dios de Abimelech fue el pecado, la violencia, la opresión, ¿verdad? Y se murió con ese Dios hasta el final. Más allá de que haya sido la mujer, más allá de que le haya llamado a su escudero y que lo atravesara, es esa que ahorita, como por ejemplo mi hermana Carlita implementaba un refrán secular, ¿no? No, ya no es lo duro, sino lo tupido, no. Aquí ya aplicaríamos genio y figura hasta la sepultura. Al final, se fue con su orgullo, se fue con su pecado, y jamás conoció al Señor, Jehová, Dios de los ejércitos. Wow, Jamás lo conoció. tremendo. Tremendo, sí, A pesar de ser de familia que conocía a Dios, no lo conoció. Wow, sí. qué tremendo. Gracias, hermano, muy interesante, ¿eh? Ok, de aquí entonces Abimelech muere, ¿verdad? Y avanzamos al capítulo 10. ¿Qué es lo que sucede? Muy bien, hermana Luz, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, dice, Tola Gracias. juzga a Israel en el capítulo 10. Israel es oprimido por los filisteos y amonitas. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y clamaron a Jehová. Israel es oprimido por los filisteos y amonitas debido a su idolatría. En el punto 2, Dios se enfada con Israel. Jehová dijo, no os libré de los egipcios, amonitas, filisteos. ¿Por qué clamar a mí? Dios se enfada con Israel por su falta de fidelidad. Israel se arrepiente y busca a Dios. Los hijos de Israel dijeron, hemos pecado, haz con nosotros como parezca bien ante tus ojos.
Israel se arrepiente y busca a Dios. Jefté es nombrado juez. Jefté, hijo de Galaad, fue un valiente guerrero, y los ancianos de Galaad fueron a Jefté. Jefté, un guerrero valiente, es nombrado juez. Jefté hace un voto a Dios. Jefté hizo un voto a Jehová: si entregas a los amonitas en mis manos, ofreceré en holocausto lo que salga de mi casa. Jefté hace un voto a Dios, prometiendo ofrecer en holocausto lo que salga de su casa. Jefté derrota a los amonitas. Jefté derrotó a los amonitas y los venció desde Aroer hasta Minit. Jefté derrota a los amonitas con la ayuda de Dios. Este capítulo destaca la lucha espiritual de Israel, su arrepentimiento y la victoria bajo el liderazgo de Jefté. Ok, gracias. ¿Vieron que omití algo? ¿Tola? Tolá, precisamente. Si en el capítulo 10, versículo 1 y 2, solamente 2 versículos. ¿Cuánto se habló de Abimelech? Todo el capítulo. 57 versículos. E hizo lo malo, muy malo. Pero viene su hijo Tolá y solamente 2 versículos. ¿Cómo ven? Sí, y lo interesante de ello es que finalmente 23 años juzgó, que quiere decir que para esto, como una aportación cultural, Tolá viene de Tolat. Tolat del hebreo quiere decir gusano. Es decir, eh, a contrario sentido de su papá, Tolat, al regir por 23 años y solamente ser nombrado en 2 versos del capítulo 10, hace pensar que fue un periodo de paz y de reposo, por lo que se refiere en contraste a lo que vivió con su padre con antelación. 23 años, Tolat, que era un gusano en el sentido, quiero pensar, de la humildad, quiero pensar de la sujeción a Dios, pudo gobernar de esa manera, porque no hay ningún dato mayor trascendente a este, salvo que tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades, y se dice, ¿verdad? Y eso es lo que llama la atención, No se habla que, mucho de él, ¿verdad? ¿no? Pero pues dice en el primer versículo, para librar a Israel. Si no fuera así, entonces diría lo contrario, ¿no? Sí, instrumento de Dios directamente. De hecho, Dios lo guardó desde antes, ¿no? Porque fueron asesinados sus hermanos. Pero él, el más Sí. pequeño, huyó y fue ocultado. Y después de que pasa toda esta masacre de Abimelech, surge entonces, dice el versículo 1, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tolá, hijo de Fúa, hijo de Dodo, qué nombres, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, perdón, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Es todo lo que se habla de él. ¿Los demás qué piensan? ¿Por qué se hablará tan poquito? ¿Fue usado por Dios o no? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Por qué sí? Yo me Hermana guío Fabi. por el primer versículo que dice, Ah, porque libró a Israel. O sea, para librar, se supone que los libertadores eran porque, pues eso, libraban al pueblo de la opresión de los pueblos paganos también y de todos los que se levantaban en contra de ellos. ¿Acaso Tolá fue alguien insignificante? Pues no. No. Entonces, ¿por qué alguien que hizo tanta maldad sí se habla mucho y alguien que hizo lo bueno se habla tan poquito? Es de pensarse. Pues Pues porque puede ahí es ser donde porque quiere Dios que pongamos atención a lo que no debemos de hacer. Ok. comúnmente se exalta al que
hace mal y no se habla de lo que hace bien la persona. Ujú. Es Así, un símil. Ay, perdón, adelante, hermano. gracias, hermano. Así es como decía usted hace unos estudios pasados, ¿no? Que un pastor puede hacer 90 cosas bien y con una que haga mal, ya es señalado, ya es criticado, ya es juzgado, ¿no? Pues más o menos ese es el juicio que por lo regular tenemos, ¿no? No exaltamos lo bueno, Ujú. pero lo malo sí le dedicamos tiempo para hablar de él, para levantar juicio sobre alguien más, a criticar, Así lo es. hacemos más relevante. Así. Debería de ser al revés, ¿no? Ujú. Debería ser al revés, correcto. Pudiera hablarse mucho de Tolá, ¿verdad? Sí, Muy, porque fueron 23 años 23 años que Dios le contra permitió 3 gobernar, ¿sí? y no se habla tanto. No sé ustedes, pero esto me llama mucho la atención. Sí, es como un símil de las bendiciones de Deuteronomio 28, que Sí. hablábamos del contraste de que son en porcentaje el triple las maldiciones contra las bendiciones. Ujú. Si hicieres lo que Dios te manda, obtendrás tales bendiciones. A contrario sentido de que si no obedeces, recibirás tales maldiciones. Y veíamos cuando estudiábamos esto, el contraste de lo malo, que era mucho más abundante la retribución Bájate, de lo malo bájate. a falta de hacer lo bueno. Y esto opera en el orden de toda la narrativa inspirada por Dios, que es su palabra, para que nosotros aprendamos de lo que es malo a no hacerlo y Ujú. por ende de lo que es bueno aplicarlo por consecuencia. De ahí el que, como bien hacía la observación mi hermana Luz respecto a la palabra clave, considero yo ahí que es precisamente librar, ¿verdad? Y si vemos la dinámica del tiempo de los jueces, que era precisamente entrar en reposo porque se estaba librados, evidentemente que Tolá, como su nombre lo dice, como un gusanito tal vez muy insignificante Ahí está. en el orden de los hombres, pero exaltado por el Señor en su humildad, le dejó reinar esos 23 años. Y posterior a él vino Jair o Yair, Ujú. fueron otros 22. Y si Ujú. sumamos son 45 años en Ujú. la que estos dos jueces solo son nombrados en 4 versículos. Vivieron en paz, yo creo. Vivieron en esa paz, en ese Ok, tiempo de reposo, ¿verdad? muy Qué bien. interesante es esto. Interesante, ¿verdad? Dos versículos más se destinan a Yair. Yo creo que sí Ento- es como una enseñanza, perdón, pastor, Ujú. porque bueno, dice la palabra que todo esto fue escrito para que nosotros tomáramos ejemplo y no cometiéramos los errores que en cierta forma pues ellos cometieron o que no actuáramos de la forma que ellos también actuaron. Y en el capítulo 9 a mí me llama mucho la atención eso, precisamente esto que usted está diciendo, el por qué, ¿no? Pues sí, porque, bueno, yo para mí fue muy confrontante el 9 porque puedo ver la perversidad del hombre Ujú. en el sentido de que cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánta vanidad, cuánto amor propio, cuánto autoritarismo, cuánta codicia, cuánta envidia. Él tuvo prácticamente todos estos, digamos, estos sentimientos o estos, no sé cómo llamarle, hacia él mismo y hacia él solamente pensó en él solamente pensaba en su bienestar, en que a él se le honrara, que a él se le levantara, que a él se le clamara, y me llamaba mucho la atención el que a veces tenemos sentimientos como escondidos o perversiones escondidas en nuestro corazón que salen cuando a veces tienes un poquito, yo le decía la semana pasada, un poquito de poder, cuando te dan un poquito de autoridad, Ujú. realmente lo que hay en tu corazón sale. El autoritarismo, la envidia, la codicia, el protagonismo, el amor propio, el que te vean a ti. O sea, para mí Ujú. sí fue muy confrontante el capítulo 9 porque me veía a mí misma. Entonces, yo creo que Dios también nos deja ver o que nos enseña para que nos autoexploremos y veamos qué Así es, cosas hay en nuestro corazón así es. bueno,
Esto Es, fue inter- para mí una gran enseñanza. es interesante lo que dice, hermana. Capítulo 9 se, se visualiza. Ujú. Pero ¿qué pareciera si en lugar de capítulo 9 fuera el 10, ya sea el versículo 1, 2 o el 3, 4? Bueno, y el 1 y el 2, porque se habla menos que los otros dos. Ujú. ¿Qué piensa? El por qué no se nombran más, mm, como por qué el Señor no nos deja ver más allá, ¿verdad? Ujú. De por qué se nombra, porque yo creo eso, ¿no? Porque Por eso, es- ¿qué, es- qué nos quiere enseñar Dios? Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué nos quiere ujú. enseñar Dios? Pues yo creo que si en tu corazón está, digamos, ese amor a Dios, ese entronizar a Dios en tu corazón, yo creo que tú vives en paz con los demás y Dios también proporciona toda esa área, todo, o sea, te allega de todos los medios para que tú puedas vivir en esa paz porque tú le estás honrando, tú le estás amando y él te deja, o sea, él te deja vivir y él dice Satanás perdón, la palabra de Dios, y Dios le dijo a Satanás, Satanás le dijo a Dios que a Job él lo cercaba de puros bienes y de puro amor y de pura misericordia. Y yo creo que Dios nos cerca, ¿no? Cuando nosotros le somos fieles a Dios, Dios nos cerca, nos pone un vallado para que le sigamos honrando y para que sigamos nosotros haciendo lo que estamos haciendo hasta el momento, ¿no? Si somos fieles a Dios, si somos temerosos de Dios, si somos obedientes a Dios, la misma palabra te dice que si tú eres obediente, te va a llegar esa bendición, o sea, tú no la vas a seguir, te va a llegar la bendición de Dios, no tienes por qué buscarla, te va a llegar solita, lo vimos en el 28. Entonces, pues para mí yo creo que Dios me está enseñando eso también, ¿no? De Así es. que yo voy a vivir en paz también si yo busco y hago la voluntad de Dios. Yo creo que por eso también no nombra tanto estos dos jueces de que hicieron lo bueno, porque normalmente dice, y este hizo lo malo y este hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces yo creo que sí, es algo como similar. Gracias. Estamos hablando de personas muy sencillas. Dice la palabra: de lo vil y menospreciado del mundo, tomó Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sí? Si se dan cuenta, estas dos personas no brillan, ¿o no? Pero también la palabra dice que no me sé el versículo, ¿no? Pero parafraseando dice que venimos a ser como siervos inútiles, ¿no? Ahí Porque pues está. nada más lo que teníamos que hacer, eso hicimos, o sea, Correcto. tampoco fue como para que le dedicara capítulos y capítulos, porque realmente hicieron lo que tenían que hacer, Ujú, ¿no? ujú. Así. Como dicen los argentinos, eran sencillitos. Carismáticos, Y ¿cierto? no, ya carismáticos ya no. Ok. Entonces, quiero llegar a este punto, por eso le estoy dando tantas vueltas a esto. ¿A quién queremos agradar? ¿Al mundo o a Dios? Porque yo puedo ver en estas dos personas que ellos agradaron a Dios, Sin tanto protagonismo, ¿no? sin tanto protagonismo, sin brillar. Ujú. Es como un tipo Juan Bautista. Ajá. ¿Cómo veían a Juan el Bautista? Como un loco, Despreciado, ¿sí? loco, sin palabra. ¿Sí? No brilló, sin embargo, preparó el camino del Señor. Y aún Jesús perdón, nos dijo que no se volvería a levantar un hombre como él. Así es. Entonces Ujú. y dijo, y este será llamado grande en el Ujú, reino de los cielos. ujú. Y me atrevo a decir que estos dos también, estos dos personajes también. ¿Qué quiere Dios entonces de nosotros? Que seamos protagonistas, que seamos vistos, que nos No, aplaudan, no. que escriban de Dice, nosotros. el que quiere ser grande se haga siervo de todos.
o simplemente queremos demostrar el amor a Dios. Sí, si tú Claro. quieres ser protagonista, tienes que ser siervo. Dice usted, si no sirves, no sirves. Amén. ¿Vale? Asimismo, entender que algo que abomina el Señor, aborrece, es los ojos altivos, lo hemos Así es. compartido. Ujú. Y los ojos altivos es la soberbia, y la misma palabra dice que el Dios mismo al soberbio lo mira de lejos y al humilde lo enaltece. De ahí buen planteamiento el que se nos hace a través de nuestro hermano pastor a la hora de preguntarnos, ¿estamos para ser vistos o para servir? Es cosa distinta, ¿no? De tal manera que aquí cumplen estos requisitos Tolá y Jair o Yair, a la hora de que en la misma palabra de Dios el Señor los enaltece, a la hora de que les dejó reinar de tal manera por tantos años, formando 45 años, que es nada más y nada menos que el poder de Dios. El Amén. 45 es poder de Dios, y se resumió en dos gobiernos en el mismo nombre del propio primer gobernante de este periodo, gusano en el sentido bueno, de humildad, de lo más pequeño, de lo Ujú. más humilde. No, no brilló por él, brilló por Dios mismo, era Dios mismo Ujú. gobernando a través de él, ¿no? Como ese Ajá. vaso útil en su obra, y que nos toca a todos y cada uno de nosotros ser esos vasos útiles y de honra en su obra. Ujú. Correcto. Interesante entonces, ¿verdad? Muy bien, pues hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Por favor, ahorita que terminemos, escriban qué habló Dios a su vida. Ajá. Y le voy a pedir por favor a nuestra hermana Fabi si nos despide en oración. Sí, Gracias. vamos a ver. Bendito y amado Dios, misericordioso. Mira que vemos que tu misericordia que fue renovada muy de mañana, Señor, ha descendido sobre nuestra vida y nos permites el estar en la aquí, en la ahora, Señor, en este tiempo de estudio, en el cual nos permites conocer un poco más de ti, de lo que ha sido tu voluntad para esta tu creación, de cómo te hemos fallado una y otra vez, desde el principio, Señor, hasta este día seguimos fallando, mi Dios. Y esa misericordia, Señor, se ha ido renovando cada día y ha sido paciente para con nosotros. Y no solo eso, sino que nos muestras a través de tu palabra lo que deseas para nosotros, el camino que nos conviene seguir, a quien debemos de obedecer y a quien debemos de agradar. Y todo eso es solo uno, eres tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, a quien debemos servir. Es muy cierto, es muy similar el ser vistos o para servir. Pequeñas letras hacen una enorme diferencia, Señor. Permítenos a cada uno de nosotros que esta lección quede muy, muy arraigada en nuestro corazón, para que siempre tengamos presente que todo lo que hacemos, Señor, lo tenemos que hacer para ti, que somos servidores tuyos, que lo último que debe de estar pasando por nuestra mente es pasar al frente de la iglesia por un aplauso, por un reconocimiento, por una palmada en la espalda. Lo único que tenemos que buscar, Señor, es el agradarte a ti. Y bien dice mi hermana, y todas esas cosas que llegan, Señor, son simplemente la añadidura que tú nos das. Eres bueno, Señor, y eres un Padre, Señor, lleno de un amor que no acaba en la vida de cada uno de nosotros. Constantemente nos muestras tu amor, tu favor, tu protección. Hoy seguramente cuando empezábamos este estudio y nos preguntaban, pues seguramente este día no fue la excepción. Sí, quizás todos nos presentamos a este tiempo pues con alguna preocupación, alguna carga, pero quizás sobre todo eso podemos reconocer ahorita que Dios ha estado en cada una de esas situaciones y que Dios es quien nos da la salida, no nuestro carisma, no nuestro signo del zodiaco. Eres tú, nuestro Padre, quien nos da la salida junto con el problema.
tal cual dejaste escrito en tu palabra. Dice la gente de allá afuera, pero fue escrita por hombres. Pero nosotros hemos decidido creer que tú escogiste esos hombres para dejar este gran y hermoso libro plasmado para cada uno de nosotros que tenemos el privilegio de tenerlo en nuestras manos. Perdónanos, Padre, porque segurito que nos equivocamos una y otra vez y tomamos decisiones que no nos convienen. Y las consecuencias nos alcanzan tarde o temprano. Nos ponemos en tus manos, Señor. Límpianos. Quita de nosotros, quita de nuestro corazón lo que estorbe, Señor. Que podamos ser vistos solo por ti. Gracias, amado Señor. Gracias porque todos los que estamos aquí es porque estamos confiando, porque decidimos creer y seguir creyendo en ti. Por eso el anhelo de buscarte, de conocerte, de que hables a nuestra vida cada día a través de tu palabra. Amén. No dejes de hablarnos, Señor. Amén. No dejes, Señor, que nuestros oídos se aparten a escuchar cosas que no nos llenan. Al contrario, que nos roban el hermoso don de vida que nos das. Limpia nuestros ojos, Señor, de cosas que no te agradan, Así es. que nos contaminan. Guárdanos, Padre hermoso. Ayúdanos a ser sabios, a guardar nuestro corazón, como dice tu palabra, porque de él mana la vida. Amén. Ayúdanos a ser sabios, Señor, en cómo dirigir nuestra vida. Agradecidos estamos, Señor, y nos presentamos ante ti agradecidos. Gracias, amoroso Dios. Gracias porque nos has amado y nos das el honor de estar aquí. Amén. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice la vida de mi pastor. Gracias por lo que haces a mi vida, Señor. Por las lecciones que me das. Porque por sobre todas ellas veo tu protección y tu amor. El cuidado que tienes para tus hijos. Ese es nuestro Padre. Amén. Nos retiramos, Señor, a descansar, pidiéndote que nos guardes de peligros que ni siquiera imaginamos durante la noche. Bendícenos, Padre. Guarda a nuestros vecinos. Amén. Guárdanos, Padre. Danos ese descanso reparador para mañana las actividades que planeamos hoy sin saber el mañana. Guárdanos, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Hermana Carla, ¿cómo dijiste el refrán? Que ya no siente uno lo duro, sino lo tupido. Ok, imagínense que le preguntan tantito, ahí en el versículo 1, le preguntan, ¿cómo se llama tu mamá? Fua. ¿Y tu papá? Dodo. ¿Y tú cómo te llamas? Tola. Ríanse, hermanos. Mal sobre mal sobre Era mal. risa y risa. Muy bien. Que Dios les muy bien. bendiga, hermanos. Es que tardé en Ya los dejo preguntar, perdón. reflexionar en eso. En una familia de pocas palabras. Una familia, y decía Pompín Iglesias, qué bonita Qué familia. bonita familia. Que Dios les bendiga, Dios hermanos. los bendiga. Hasta Tarea luego. Que Dios los bendiga. 11 y 12. Que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes, primeramente Dios, en la oración. Gracias, pastor. Bendiciones. Buenas noches, hermanos.